Bien, a continuación les voy a presentar algunos avances de investigación de la tesis titulada Participación comunitaria como salud mental, análisis de la participación en organizaciones comunitarias de base y su relación con la salud mental. Estos avances de investigación se inscriben dentro del Magíster en Análisis Sistémico aplicado a la sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Un primer elemento que voy a revisar tiene que ver con el diagnóstico en salud mental que nos va a permitir revisar algunos nudos críticos y problematizar el escenario actual de salud mental que permita abrir las posibilidades de pensar en comprensiones colectivas, sociales, tales como la participación comunitaria y su posible relación con la salud mental. Un primer punto importante a revisar tiene que ver con el impacto de la salud mental a nivel global y también a nivel local. A nivel global, la salud mental explicaría cerca de un 22% de la carga de enfermedad. Esto quiere decir que 22% del impacto de enfermedad a nivel mundial es explicado por las condiciones de salud mental. Incluso se proyecta que al 2030 la depresión sea la condición con mayor carga de impacto, que se mide a través de un indicador que se llama la VISA, que básicamente habla de los años de vida saludables perdidos. En Chile, esta situación es aún más aguda, con un 28% de la carga de enfermedad explicada por las condiciones de salud mental, e incluso si es que uno restringe el rango etario entre los 14 y 49 años, el impacto de las enfermedades mentales, de las condiciones de salud mental, aumenta un 37%. Esos son datos del MinSal del 2011. Esta imagen nos permite graficar el impacto de las condiciones de salud mental. En este punto de acá aparece graficado las condiciones de salud mental en relación a otros como las enfermedades circulatorias y cardíacas, condiciones musculoesqueléticas, neuropsiquiátricas, digestivas, entre otras. Y se ve cómo el impacto de la salud mental ocupa una importancia preponderante. Estos son datos del año 2010 específicos para Chile. Ahora, es importante revisar en relación a esto las características de las políticas públicas en salud mental en Chile, que se caracterizan básicamente por una focalización de la intervención, focalización también del financiamiento. Existen algunas condiciones de salud mental que son abordadas por la política de salud mental, mientras que otras no son abordadas o son abordadas de manera menos prioritaria. También otro aspecto importante de la política de salud mental de Chile es la centralidad del contenido versus la descentralidad administrativa. Con esto quiere decir que la mayor parte de la intervención, de los contenidos de la intervención, de las directrices o orientaciones de la intervención, son bastante homogéneas y estandarizadas a nivel nacional, eh, con orientaciones técnicas, con normas técnicas que, por ejemplo, indican que la depresión debiese tratarse con ciertos tipos de intervenciones y no con otros. Esto se contrasta con una descentralidad administrativa en el sentido de que existen variados prestadores y una gama bastante heterogénea también de instituciones de salud implicadas en las problemáticas de salud mental. La política GES de las garantías explícitas en salud, más conocido como el Plan Auge, puede ser un ejemplo representativo de ello, donde existe una priorización de ciertas de las enfermedades. De hecho, en relación a la salud mental, solo 4 condiciones actualmente de las 80 se relacionan con la salud mental, mientras que existe una descentralidad administrativa donde prestadores privados pueden ejercer la política GES y también los prestadores públicos que se diferencian entre aquellos que tienen una administración municipal, otros una administración central a través del ministerio, incluso otros con administración intermedia a partir de los servicios de salud. Respecto al contenido, es importante señalar que la mayor parte de las prácticas y de las intervenciones, también de los discursos, las comunicaciones en relación a la salud mental están caracterizadas por una individualización. Es decir, la mayor parte de las prácticas parten con un diagnóstico que es preeminentemente individual y se sigue de tratamientos que también tienen que ver con y que también se basan fundamentalmente en una práctica fundamentalmente individual. Esto se contrasta también con una desatención a prácticas colectivas, a malestares sociales que también podrían estar explicando parte de el desarrollo de la salud mental en Chile. En relación a los resultados de las políticas públicas en salud mental, existen resultados que son preocupantes, partiendo por que no existen muchos indicadores relacionados que nos permitan, digamos, establecer cuál ha sido el impacto de las políticas de salud mental. De hecho, existen carencias de métodos de evaluación y actualmente está posicionado como uno de los objetivos estratégicos de las metas del Plan de Salud 2011-2020 del Ministerio de Salud, específicamente para el área de salud mental. Y ahora, cuando se pueden constatar algunos resultados, estos parecen distar de la efectividad. Existe un creciente indicador avisa, es decir, que la salud mental
siga aumentando y sigue impactando en los años de vida saludables perdidos, es decir, en la carga de enfermedad. Existe una mantención de los síntomas depresivos cuando se compara los datos de la Encuesta Nacional de Salud entre los años 2003 y 2009, que son las últimas dos encuestas nacionales de salud que se realizaron, incluso considerando que en el año 2006 se incorpora la depresión dentro del plan Auge. Se transforma en una garantía explícita en salud. Y además existe una creciente suicidabilidad en los rangos de la edad media entre adolescencia y adolescencia temprana. Eh, Otro punto importante en relación al resultado es que la salud mental está distribuida desigualmente. Sin mayores tapujos es posible decir que los pobres son más depresivos. Sectores urbanos también, edad media, existe mayor prevalencia que en sectores rurales o personas de edad, de menor edad o de la adultez o la tercera edad. Entonces con esto tenemos que la salud mental no está distribuida equitativamente, sino que tiene que ver con determinantes sociales de la salud, que en efecto es uno de los enfoques actualmente para enfrentar la temática de salud. Entonces, salud mental no es diferente a eso, se distribuyen equitativamente, tiene que ver con niveles socioeconómicos, tiene que ver con aspectos culturales, tiene que ver con factores étnicos, entre otras factores socioculturales. Y un tercer punto importante a destacar de la política pública de salud mental es que tenemos un financiamiento asimétrico. Con esto me refiero a que si evaluamos que el impacto de la salud mental hoy día a nivel mundial y a nivel local es creciente, digamos, y ocupa una significancia importante, no podemos tener una inversión, un financiamiento de estas prácticas bajo. En Chile, el gasto en salud mental solamente alcanza un 2 o un 3% del gasto total de salud. O sea, es posible, digamos, establecer que tenemos una salud mental, y con esto hago un resumen de lo que acabo de señalar, que tiene una débil consideración política y financiera que se contrasta con el impacto en el bienestar, que por otro lado no existen evidencias de efectividad, que tenemos una distribución desigual, es decir, tenemos determinantes sociales que están impactando en la salud mental y que esos determinantes sociales, además de tener una distribución desigual, también comportan variabilidad social, territorial, cultural, que da complejidad a cada territorio donde uno puede evaluar la salud mental, y que tenemos diagnósticos e intervenciones que son predominantemente individuales. Ahora, ¿qué es posible establecer a partir de esto? Que lo que requeriría la salud mental frente a este escenario es demandas de cambio, de transformación sobre las inequidades, es decir, regulando las inequidades, mejorando el acceso a distintas esferas de la sociedad, mejorando la inclusión social. Uno podría también impactar sobre la salud general y sobre la salud mental. Y por otro lado, otra necesidad, otro requerimiento que aparece, que se puede deducir de ello, es la adaptación de la intervención a la complejidad territorial. Si tenemos que la salud mental está afectada, digamos, por diferentes factores culturales, sociales, históricos, etcétera, tenemos que adaptar esa intervención y descentralizar, digamos, el contenido y centralizar la administración. Es decir, tener una política robusta de salud mental en términos administrativos, al tiempo que los contenidos de ellos tengan una variabilidad según las necesidades de cada territorio. Frente a este escenario, la participación comunitaria aparece como un mecanismo que podría resultar útil para estos fines. ¿Por qué? Porque comporta una dimensión técnica, en tanto la incorporación de la comunidad en el diagnóstico de las necesidades puede comportar mejores formas de intervención, puede comportar una mayor validez de aquello que estamos diagnosticando como lo que requiere una intervención. Por otro lado, también existe una dimensión política donde la participación comunitaria permitiría una democratización de las decisiones institucionales y también un empoderamiento de la comunidad. Ahora, estas dos dimensiones, digamos, una dimensión técnica y política de la participación comunitaria, se entienden como medios, como instrumentos para estos dos niveles, que es la adaptación de la intervención a la complejidad territorial y la transformación sobre las inequidades. Sin embargo, hay un tercer punto, que es el en el cual pone su énfasis la presente investigación, que es favorecer los procesos sociales que promuevan la salud mental. Es decir, la salud mental, la participación comunitaria, perdón, y el fomento de las organizaciones permiten desarrollar relaciones sociales que impacten en el bienestar. Es decir, esto como un fin en sí mismo. La participación comunitaria
las relaciones que se dan dentro de la participación comunitaria, las redes que se establecen dentro de la participación comunitaria, podrían entenderse como un impacto en sí mismo en el bienestar y la salud mental. Con eso, entonces, podemos comenzar a delimitar qué entendemos por participación comunitaria. Primero, es que está dirigida para el beneficio de sus propios miembros o su comunidad próxima, que es percibida como permanente en el tiempo por sus miembros, que está situada territorialmente, que su participación es voluntaria, y estas dos cosas son muy importantes, que pretende la modificación de condiciones para la inclusión en otras esferas de la sociedad, y a esto le he llamado inclusión secundaria, es decir, cómo organizaciones comunitarias que comportan participación comunitaria buscan la inclusión en otros ámbitos como vivienda, como educación, como acceso a mejoras laborales, entre otras. Esto es un medio, digamos, la inclusión, la participación comunitaria como una inclusión en otras esferas de la sociedad. Y un segundo punto es que, y con esto reforzamos lo que señalaba anteriormente respecto de lo que ocurre en la propia participación comunitaria, es que ésta genera procesos de inclusión en las propias organizaciones comunitarias. Es decir, los miembros se incluyen dentro de las organizaciones comunitarias. Entonces tenemos una inclusión que es un medio y otra inclusión que es un fin. Y a esto nosotros le hemos llamado un proceso de doble inclusión. La participación comunitaria entonces comporta un proceso de doble inclusión. Ahora,